Nuestras vías de comunicación, recuerden que son a través del WhatsApp 11 30 98 1000 y también nos pueden mandar un email a info@radioamadeus.com.ar. Nos gustaría muchísimo que puedan compartir con nosotros palabras que tengan que ver con la natividad, con la Navidad, con la próxima fecha que tenemos, que es el 24 de diciembre. Y también, si quieren, pueden ir mandándonos y vamos a ir leyendo todo lo que nos quieran decir con respecto a Enrique, con respecto a qué les pareció el programa, qué les gustaría volver a escuchar y a su vez también nuestro cierre de año. Nos gustaría compartirlo con ustedes para el próximo programa, así que vayan mandándonos. Pero también acuérdense que si nos mandan mensajes al WhatsApp 11 30 98 1000, podemos mandarles los links de los libros de Enrique, los libros de Sara, su hija, y también de Sarita, su nieta. Queremos agradecerle también a Sarita, a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, que siempre estuvo todo este año con nosotros compartiendo el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Le vamos a pedir a Sarita que nos acompañe contándonos sobre estas cartas hermosas que se escribían Enrique y su novia. Buenas noches, Gladys, a los que están escuchando. Espero que tengan una noche en paz. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo, ellos se dan cuenta de que había, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero son, por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que dividía su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, además de para mantenerse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que a las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlo, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro,
y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas, al menos a mí creo que no me han hecho mal, pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer, y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales y que a nada bueno pueden conducir. Quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando a la belleza de los impulsos naturales, o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia, y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes, o por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado, y decía ventajas de una chica inteligente, decía que ella era más inteligente que él. Y bueno, era muy cariñosa, la quería tener cerquita, estrecharla, darle un beso, para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles. Cecilia era celosa, le dice que en una revista aparecían 3 bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio, es tan pasajero e inútil, y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante. Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche. Se escribían casi diariamente en ese momento, que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando, y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe: dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos. Siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años, y bueno, en su noviazgo lo vivieron así, con esa fidelidad, con esa exclusividad, para poder quererse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse. Por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían, y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella, con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpio de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Pero luego recordé cómo, en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre, y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos. Esto de mantenernos limpios y humildes de corazón. Ojalá que todos lo podamos vivir. Gracias, Sarita. Gracias por acompañarnos. Gracias por escribir, por recopilar todas estas cartas de amor y poder transmitirlo a todos los oyentes. Y a su vez, recuerden que si quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en todas las librerías. Cartas de amor de Enrique y Cecilia. ¿Recuerda cómo se conocieron? Sí, recuerdo. Es decir, yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que de un tío mío, Alejandro Bunge, sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas y en una comida que le dio un amigo
cuando él fue en el viaje. En ese momento era la Argentina. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba a mí, más que estaba medio de novio con una amiga mía. Y ahí él me escribió, yo le escribí en el viaje de instrucción. Y empezó a través de cartas. Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado y nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios, bailando en lo que se llamaba antes, a las discotecas se llamaba boate. Y ahí nos pusimos de novios, equivalente a las bailantas, con la diferencia que uno iba con un chaperón. Y bueno, los horarios eran lo mismo. Era no me acuerdo cómo se llama, pero que quedaba donde Florida pega la vuelta, ahí delante de la Plaza San Martín. Y después... ¿Él era simpático? Sí, a mí me caía muy bien y creo... Qué lindo escuchar las palabras de Cecilia Bunge, esposa de Enrique Yo. Con mucha más razón, ¿no? Queremos leer el libro completo de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Es una compilación hecha por Sara Crito de Eiras. Así que si quieren saber mucho más, nos mandan un mensaje al WhatsApp 1130 98.000 y les vamos a estar mandando los links. Ahora les voy a compartir grandes católicos argentinos contemporáneos y vamos a compartir un mensaje de Monseñor Santiago Olivera hablando sobre Enrique Yo. Pero yo les obedecí un poco y voy a hablar un poquito de Enrique también. Pero no, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco: para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco: eres consagrado o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia.
Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco, tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, ¿no?, como puede plasmarla en la figura de Enrique. Y en la misma línea el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir al bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijos de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Es interesante, aunque pueda ser breve compartirlo, la mirada de Enrique sobre la Eucaristía. Podría decir, aterrizarla en la vida concreta. Papa San Pablo VI decía que la Eucaristía nos mueve al amor social. La Eucaristía permeó toda su vida, la vida de Enrique, y plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realiza en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, semejante a Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente, decía Enrique, sacramentalizable. Refería de promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en un texto escrito por él la Eucaristía y la vida empresarial. Podríamos decir, como expresa San Juan en el Evangelio referido a Caifás: no dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, hablando de Jesús y de su entrega. Pero creemos, salvando las distancias, que hubo allí una mirada profética. No sabemos la intención del superior de la Armada cuando firmó ese informe. Lo que sí sabemos es que Dios puede valerse de todo hombre para darnos un testimonio que trasciende el tiempo y la historia en lo que se refiere a los hombres y mujeres que viven con radicalidad el Evangelio. Capaz desconocía ese sello indeleble de profecía que dicha expresión llevaba consigo. Enrique es digno de ser seguido en sus gestos, en sus escritos, en su vida, en su testimonio de joven, de fiel, de esposo, solícito padre de familia. Es la ejemplar encarnación de la doctrina social de la Iglesia en su vida empresarial. Espero que tengan una hermosa Navidad. Nos encontramos la próxima semana con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.